Hace unos días que la Fashion Week de Madrid se ha terminado. Y ya saben que como Aftersun siempre intenta facilitar la vida a los aragoneses, se nos ha ocurrido una brillante idea. Asesorarles en las últimas tendencias en moda de esta pasarela. Y gratis, no se piensen. Por eso nos fuimos hasta la localidad de Borja con un auténtico Borja Mari, Pepe Canela, diseñador recién llegado de Cibeles para embellecer y convertir a los habitantes de esta ciudad en lo más trendy del momento. Y por supuesto, al hablar de moda no nos podemos olvidar de nuestros trajes típicos regionales. Por eso juntamos a nuestro Borja Mari con otra grande de la alta costura, Alicia. Oye Alicia, me gusta mucho tu idea de esta exposición de trajes regionales. ¿Los has hecho tú todos? Sí, porque siempre me ha gustado mucho coser y la jota. Yo como diseñador realmente me satisface mucho ver una recopilación de trajes antiguos y ver que no se va perdiendo la tradición. Oye Pepe, ¿crees que estos trajes funcionarían en la Fashion Week Cibeles o no? A ver, realmente estos trajes son muy ricos. Lo que no se lleva son tantas capas de tela como antiguamente, pues porque somos más prácticos. ¿Te ves tú en Cibeles o no? Podría hacer alguna pasarela que se llamara de otra manera y fuera de trajes regionales. Pues no se hable más, adelante con la pasarela de la Borja Fashion Week. Con la jota yo te cantaré, al bailarla siempre gritaré, mi Aragón. Alicia, menudo modelo, no te quejarás, ¿eh? No, no me quejo, no, muy bueno. ¿Qué tal lo ha hecho? Muy bien, muy bien. Y el traje ya se lo ves, ni pintado. ¿Qué traje lleva concretamente? Pues lleva un traje de fiesta. Pepe, de fiesta, ¿eh? ¿Te gusta o no? Jo, que sí me gusta. Me encanta haberme puesto este traje. Aragón lo llevo en la sangre y vestirme con el traje típico me emociona. Pepe, no te emociones mucho, que tenemos que seguir buscando nuevos looks. Y es que si hablamos de moda aragonesa, tampoco puede faltar la típica vestimenta de las fiestas. Bueno, Pepe, ¿qué tal te parece nuestro look de Peña? Me gusta muchísimo. Me parece muy original el verde como color innovador, porque normalmente siempre suelen ser monos blancos. Incluso este verano viene, en la temporada que viene, ha salido en Cibeles este tono de verde. O sea que vais perfectas. Esto me encanta. No tendréis aquí el pinta uñas, ¿no? Vaya, yo si no os dejaba que me pintarais las uñas. Precioso, todo verde, perfecto. Aquí todas pasión total. ¿Y a la flor? A ver. Qué atrevida, qué atrevida. Pues sí, además vengo de Cibeles y precisamente los motivos florales se llevan mucho este año. ¿Es propio para camisa de Peña o no los cuadros? Perfecto, es el clásico cuadro de cachirulo, ¿verdad? Está guapísima. Lo vemos también con los pendientes, pintada. ¿Usted viene a las vaquillas siempre así de elegante o no? Es que voy siempre así. Siempre. Oye, esto sí que es glamour, ¿eh? Esto es glamour. Estamos en un pueblo que se llama Borja y tiene que tener glamour porque el nombre ya lo tiene. Es que además es ciudad. Con un pañuelo en el pelo. Eso viene de los años 50 y de los años 60, cuando tenían que ir a una fiesta y entonces, como en aquella época se iba mucho en moto, porque no todo el mundo tenía coche, se ponían el pañuelo y así cuando llegaban se lo podían quitar y el peinado quedaba intacto. Señora, ¿usted ha venido en moto o no? En moto no, pero coche tengo mi carnet, ojo. Y bici. Tiene un 600. ¿Me ha puesto el pañuelo por el cierzo de hoy? Claro. Qué bien viste su señora, qué guapa es. Sí. Por eso me casé con ella. Que me engañó. ¿Así por qué? A ver. Que era muy mosconcico, de verdad, todo el día detrás, hasta que lo consiguió. ¿Tú crees que mañana hacemos 50 años que nos hemos casado? Un regalo para los 50 años, como diseñador. Un besito en la boca que se den ellos, que es el mejor regalo que se pueden hacer el uno al otro. No. Besito, con pasión. ¡Ay, cuánto amor! ¡Cuánto amor! Sí. Son de protección civil, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo les modernizarías tú? A ver. Con un fular de lunares blancos y negros. ¿Os veis con un fular o no? Hombre, nos vemos de muchas maneras, pero con un fular. Fular ya. Unas lentejuelas, darle. Un traje de noche, para traje de noche no estaría mal. Me imagino con lentejuelas. Pepe, has sudado mucho ayudando con tus consejos a los habitantes de esta ciudad. Pero ¿y tú? ¿Crees que has acertado en tu vestuario para irte de fiestas? Mira qué elegante. Hombre, de verdad que sí, para estar en las vacas. ¿Su marido también es tan elegante o no? No, que va, el mío es muy rabullero. Yo cuando me he visto, me he visto. Lo que ¿Sí? pasa es que para venir aquí hay que venir
acorde con las circunstancias. No viene vestido para la ocasión, ¿verdad? Claro que no. Pero tiene buena percha o no, Pepe, es diseñador. Claro. Pues es soltero. Pues hijo, ya no hacemos nada. Yo soy muy mayor ya. Ahora hay que buscarle algo. ¿Te animas a buscar alguna chica de Borja? Yo animado estoy siempre, aunque solo sea por ponerle Borja al chico, yo encantado. Es que ha venido muy serio, ¿verdad? Creo que he venido muy serio y lo vamos a vestir con el último modelo que tenemos para... ¿Qué es esto? Ahora, venga, pues. Pepe, es que has venido muy serio a las fiestas de Borja, ¿eh? Es que es lo que pasa, que no se puede ser tan serio para unas fiestas. ¿Visten bien o no? Visten muy bien y además hay muchas cosas bonitas. Me encanta esta ciudad, no este pueblo, esta ciudad, Borja me encanta, es súper divertida. En fin, me parece que esta vez Aftersun y Pepe Canela han conseguido superar a la mismísima Agatha Ruiz de la Prada. Quizá no en color, pero sí en diversión. Y a continuación en Aftersun, más cositas. Para mi barrio, viva el tubo, viva Aragón. Aún faltan días para Pilares, pero un pequeño reducto zaragozano ya se ha tomado las fiestas por su mano. ¡Qué buena va la cuadrilla! El tubo es lo mejor y en fiesta mucho más. ¡Sí, sí, sí! El tubo está de fiesta y Aftersun con él. Voy. La juerga me encanta. And the tubo. Y de este barrio con fiestas por un tubo a un pueblo donde las fiestas las viven por cajas. ¿Estará bien hecho el nudo? Con la cuenta que nos trae. Bueno, verdad que sí. Sobre todo al que colgamos. Sube, sube hasta las nubes, caja sobre caja y con mucho tiento. Soy el único que participa con chanclas, eso es verdad. ¡Hasta arriba! En unos minutos ascendemos al Olimpo de este Aftersun de otoño. Cuando se siente el calor de la gente, es que no hay quien me pare. Mejor que se quede la gente con la duda de... Hostias, ¿te puedes subir muchas cajas? En Zaragoza es muy bonito el otoño, por lo menos el tiempo que a mí me gusta más, porque en verano hace tanta calor que te asfixia. El otoño es bonito ver llover, a mí me gusta ver llover. Si no llueve, pues no parece un otoño. Pues mira, para mí ha venido muy mal, porque me ha dado muchos dolores en la pierna. Sí. Cuando viene el otoño se recibe con mucho gusto, de quitarse esa calor de encima. Hombre, pues sí, a mí me gusta más el frío. Yo me pongo el tabardico y a caminar y vengo calentico, calentico. El otoño es muy bonito y yo soy muy romántica. Y entonces a mí el otoño es más triste que la primavera. Pero es que la primavera es tan deslumbrante que casi parece que hace daño. Sin embargo, el otoño es más relajado, ¿no? La caída de la hoja, además que las hojas tienen muchos coloridos, distintos árboles, distintos colores de hojas. Es bonito, a mí me gusta el otoño, ¿eh? Las hojas es malo para los de la limpieza, porque esos trabajan, estás escobando y miran para arriba, esperad un poco, le dicen. Ya se compaginan, estudian y saben cómo tienen que comunicarse con las hojas. Espera un poco, por favor, que fíjate que he quitado 2 sacos y van cayendo. Y viene el jefe y dice, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Que no trabajáis y de esos sacos, pues. Pues el otoño, como todos los otoños. Unos años es peor tiempo y otros hace mejor. A mí me gusta mucho el campo en otoño. El campo de verdad. La ciudad es más triste, pero el campo es bonito porque le ves muchos colores. Es cierto, yo le tiemblo. Un aire que a veces no puede salir de casa. Antes decían los abuelos, el que resiste el clima de Zaragoza se hace viejo por fuerza. Porque es que tan pronto teníamos cierzo, como llovía, como mucho calor, es muy variable. El Tubo es un entramado de estrechas calles de Zaragoza que alberga la principal zona de tapeo de la ciudad y la de más solera, desde el mítico Café Cantante El Plata o el antiquísimo restaurante Casa Lac, que no lo digo yo, que lo dicen las más importantes guías turísticas del mundo mundial. Y Miguel Ángel Almao. El tubo es lo mejor y en fiesta mucho más. ¡Hombre! Claro. Después de jugar a las 7 diferencias... Tic-tac, 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 tic-tac.
Y antes de las tapas de anchoa y los vermús con sifón, lo que toca es dejarse la piel en los negocios más tradicionales del Tubo. Y si no es la piel, que sea el pelo. Jesús, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí celebrando las fiestas del Tubo, como puedes ver. Pues sí, eso está bien, eso está bien. Oye, ¿cuántos años llevas aquí en el Tubo? ¿En el Tubo? Sí. En el Tubo llevo desde el año 67, o sea, 43 años. No está mal. Soy de los más antiguos ya. Antiguamente eran las máquinas de cortar el pelo de mano, aquellas que se hacían así de mano, y ahora, lógicamente, pues estas modernas. Como no hay más pelo ya, hija, es lo que toca. Esa es mi primera fiesta del Tubo. Soy de Málaga, llevo aquí 3 meses y no me he venido a más sitio a vivir, encima del Plata. Allí en Andalucía somos fiesteros, pero aquí desde que he llegado no se para, ¿eh? Voy a pedir que, ya que yo he traído mi propio tubo a las fiestas del Tubo, pues me firméis una dedicatoria, si os parece. Lo estrenas tú, Jesús. Vamos a ver. Mejores fiestas del mundo a nivel de barrios. Un malagueño maño conociendo mundo y buena gente en el Tubo, mi barrio. ¡Ole! ¡Ole! Seguimos buscando dedicatorias en nuestro Tubo, de Jesús el peluquero a Rosa la reina de las navajas. Manda narices que a la navajera del Tubo le dé corte salir en la tele. Eso con el corte que yo tengo. Claro. Y le dais un buen corte al mal humor. De ella al botero que calza a ilustres como por ejemplo Enrique Bumburi. Esto te lo pones con una boa de pluma y ya, pues Ya para dar el pregón de las fiestas del Pilar, ¿no? Bumburi total, o sea, claro. Y de los tenderos a los posaderos. ¡Cocinero! ¿El truco del champi cuál es? Hermano. De la Ceci de Almao a todos los demás. Quien no ha estado en Zaragoza y no ha visitado el Tubo es como la que tiene novio y no le ha tocado el culo. El Tubo ha sido muy moderno porque desde siempre se venían a comprar aquí las gomas. A la ortopedia a la francesa. ¿Las gomas qué gomas? Hombre, los condones. Oh, vale. Había de todo. Era y es la zona de Zaragoza. De los bares a los vecinos, como la señora Rosa Blanca. Ya. 63 años viviendo 64 voy a hacer, 64. Estas calles para mí, pues lo que te digo, mi vida. He nacido aquí, vivo aquí, aquí mis padres, aquí mis abuelos, mi hija y mi nieto. aquí. Y sin ganas de cambiar. Todo. Para nada. Yo me asomo, que tiene el Tubo, pues es una esencia la esencia de Zaragoza. La gente que viene a Zaragoza viene a ver el Pilar y el Tubo, por ese orden. Luego somos una gran familia, nos llevamos todos muy bien. Y de ella a todo zaragozano que pase por el Tubo. ¿Qué pasa, pues? Nada, que estamos en fiestas en el Tubo, no lo sabía. Ya he visto por los banderines, mi fija. Claro, me encanta porque soy zaragozana, nacida aquí, me encanta el Tubo toda la vida. ¿Y usted cree que el Tubo es como una de las máximas atracciones turísticas de Aragón? Porque en las guías sale. ¿Cómo lo sabes? Sí, ¿no? Esto ha sido siempre y será que esto no decaerá nunca. Hombre, y usted que lo disfrute, ¿no? Eso es lo que hace falta. Eso y una buena ronda jotera por todas las calles del Tubo. ¡Qué buena va la cuadrilla para rondar esta noche! Para sorpresa de los vecinos más ruidosos. De los bohemios de bigotes elegantes. Y de los turistas en celebración, por ejemplo. La gente que viene desde Barcelona a pedirle matrimonio a su futura mujer. ¡Qué romántico! ¡Mira, mira, 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 anillazo! O sea que después de haber escuchado las jotas, ahora toca escuchar el... Entre tú y yo, entre tú y yo, un diamante para siempre. ¿Sí? La novia, ¿qué ha puesto? Venga, venga. Sí, 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 el Pedrusco ya está aquí. Sí, 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 el Pedrusco ya está aquí. Y lo que el Tubo ha unido, que no lo separen las aduanas. ¿Es usted del Tubo? No, nosotros somos de Gibraltar. ¿De Gibraltar? Sí. de Gibraltar. ¿Gibraltar español? No. Británico, todavía británico. Ya lo estamos liando. Todavía. Más adelante no sé, ahora sí. Bueno, pero no ve que si fueran españoles tendrían estas cosas tan divertidas. Bueno, eso vi. Live after sun. And the Tubo. En fin, las polémicas internacionales se pasan mejor con otra jotica y este buen ambiente. Enhorabuena por la actuación que han tenido por todo el Tubo. Está muy buena, muy bien. Que se luce además uno bastante, porque
animas, los que estaban tomando cervezas o tapas y eso, lo tomaban con más alegría. Claro que sí. Aunque les cobren más, tampoco pasa nada. Tanto que sabes coser, tanto que sabes bordar, me has hecho unos pantalones con la bragueta para atrás, con la bragueta para atrás. Pues he recorrido tubo, sobre todo de soltero. Voy. Bueno, no te lo cuento porque. No, que no me asusto, de verdad. Pues cuando dejaba a la novia, pues irnos por ahí hasta altas horas de la mañana. Hombre. A mí la juerga me encanta. ¡Una jotica para Aftersun! ¡Y por el tubo! Si a llevando la tarica, dice las cosas tan claras, dice las cosas. Muy bien. A tope con el tubo. ¿Qué has puesto? El tubo es mi vida. Para mi barrio, viva el tubo, viva Aragón. ¡Bravo! ¡Vivan ustedes! Sabemos que tus fiestas son las mejores, pero eso no quita para que nuestra curiosidad insaciable quiera averiguar por qué. ¿Será por sus bellas reinas, por sus animadas charangas o porque sus noches nunca duermen? El misterio lo resuelve Aftersun, eso sí, desde el burladero, que tenéis mucho peligro. Hoy, jotas y canciones de fiestas. Cantaré la Jota del Barbo. No, la Jota del Barbo no, que no se puede cantar. La Jota del Barbo que no puede ser. Hay muchas canciones. Lo típico aquí es pues los hitos de Zaragoza. Son de abuelo. Taradea, vemos. Me parece que hemos perdido la memoria. Una orquesta en Cariñena que venga y no cante los sitios no tiene entrada. Antes de contratarlas, se les exige que sepan la canción de los sitios. Ese sabe cantar. Los chachos me cago en... Los más borrachos me cago en... Aquí se canta la J, la H, la B, la C. Si quieres que te like, carita de cielo. ¡Semos joteros! Tengo una casita blanca para ti en un rincón de Almonacid. No es nuestro rollo eso. No hay pan para tanto chorizo, no hay pan para tanto chorizo. Demasiado moderno para nosotras. Anselma está triunfando. La de Joe Cocker. La Anselmaja. ¡Curro! Mira cómo nos va, aquí, mira. Y el resultado nos da igual. En el capítulo de hoy conoceremos los pueblos aragoneses de la comarca de Calatayud. Es en estas señaladas fechas cuando muchos municipios comienzan sus fiestas patronales. No faltarán en estos festejos las vaquillas, los bailes y actos religiosos que sin duda son un ejemplo de devoción, tradición y orgullo para Aragón y la madre patria, España. Toñín, A ver, ¿qué está pasando aquí en la plaza? Pues nada, vamos a hacer, como todos los años, el concurso. El concurso, pero esto no es un concurso normal, que veo aquí una grúa, unas cuerdas, unos arneses. ¿Esto en qué consiste exactamente? A ver. Se van colocando las cajas. Cajas de refresco. Y entonces las vais apilando, o sea, tiene que ir montando su propia torre. Y no se puede dar la caja hasta que los pies no estén colocados en la última. En la última caja. Así es. Y entonces va subiendo hasta que se cae. Sí, claro. ¿Tú eres el encargado de hacer los nudos? ¿Ya estará bien hecho el nudo? Con la cuenta que nos trae. Pues verdad que sí. Sobre todo al que colgamos. Pues tú te acuerdas cuando en la fiesta solo había romerías, viacrucis. Hay que cambiarlos. Hay que eso cambiarlo. es demasiado serio. Ya. Hay que ir cambiando un poquito el tema. Sí, sí. Lo máximo son 2 minutos. Solamente se cuentan las cajas cuando estás arriba, no te puedes sentar.
A sus hijos no les dejan subirse, ¿eh? No, hijas. Son pequeñas todavía. Pequeñas todavía. Y el día que les diga mamá que quiero trepar por las cajas de cerveza. Pues hasta arriba. Pero tú sabes dónde te estás metiendo. Sí. Sí, ¿ya lo has hecho alguna vez? 2 años. ¿Cuántas cajas subiste el año pasado? Pues unas 15 o así. Unas 15 cajas. ¿Y este año qué? Pues a ver si hago más, unas 20 y tantas o por lo menos. Oye, Toñín, una pregunta que estaba viendo yo desde ahí enfrente. ¿Tú eres budista? No. ¿Cómo surgió la idea de esto? Hace unos 7 años, cuando un joven de aquí de Ateca, muy aficionado a la escalada, vio en un pueblo de Gerona pues esta actividad y me pareció interesante y lo propuse en la comisión de festejos que había entonces. Bueno, ¿y cuántos años has ganado tú el concurso? Pues no he ganado ningún año porque nunca he participado. No me digas. Soy la mosca cojonera, soy el que trae, el que incita a la gente a que haga estas cosas, se rompa la cabeza, pero yo no lo hago. Yo imagínate que intento subir la primera caja y me caigo, o sea, encima que traigo yo el juego aquí, me caigo, mejor que se quede la gente con la duda de, hostia, ¿este puede subir muchas cajas? Oye, ¿y qué tal va la cosa? Desde luego que cada año se apunta mucho más gente y cada año pues ves la expectación que despierta, ¿no? A ti solo te faltaba ya el arnés, o sea, cachirulo, la camisola. Todo. ¿Le vais a dejar participar con el sombrero de fiestero? Sí, venga, dejarlo ahí para que están las cámaras de la tele. El casco tiene que ir encima, ¿eh? Claro, bueno. El casco encima del gorro. ¿Algún pronóstico? ¿Te ves con fuerza o no? No sé yo, tengo las chanclas, no sé yo cómo iré, Soy el único que participa con chanclas, eso es verdad. Hay que valorar, la verdad, que el estilo campo y playa. Oye, ¿y si le ponéis un par de arneses, por si acaso? Que yo soy muy pesado, Me han cortado toda la fuerza, como a Sansón igual, macho. La Pamela Rosa es genuina, Pareces el Angélico del Belén, el Angélico del Belén. Muy bien. No me pongáis trampas, coño, que me caigo. Loren, muy bien. Soy un superviviente. Dale que se estaba quedando sin aire, que lo estaba viendo cada vez más morado. Ay, Dios. ¿Se ha ganado el público el Loren o no? Además este año es un año especial para todos nosotros y el homenaje que queremos hacer es a Julián, un compañero de nuestra peña que falleció este año recientemente y hemos querido instalar este premio en homenaje a él, pero sobre todo porque era un tío muy cachondo, un tío con un corazón enorme y que sabemos que desde el cielo sigue escalando cajas y hoy va a apoyar aquí a muchos para que sigan escalando. Pues muy bien, claro que sí. Venga, chaval, tu turno. ¿Qué dices? Solo te faltas tú. Bueno, vea, ¿cuál es el premio? ¿El premio es un jamón o algo? Sí, un jamón. Venga, ya me apunto, vea. A ver, ¿qué digo por ahí? Cuando se siente el calor de la gente, es que no hay quien me pare. Pues mira, agárramelo bien, ¿eh? Bueno, de ahí no ajusten mucho. La taleguilla. Aftersun recupera para ti las canciones de nuestra vida en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. Tun, 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 tun. Con lo que me gusta esta a mí. Misma perdida. Esquina. Imposible entonarla. No me la sé. Tom Playba. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de cantar. Por desgracia, por fortuna. No te dejes de amar. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. ¡Escándalo! Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Un paquete de adoquines del Pilar del año La Expo, la de Sevilla 92. Un sabor que nunca pasa. Hasta aquí el programa de hoy. Y punto. La semana que viene comprobaremos que los pilares no son solo en Zaragoza. También en Calanda, Pedrola y Sabiñánigo. En la sección de pueblos visitamos Sin, provincia de Huesca, un pueblo con de todo. Conoceremos al pregonero. ¡Plático 10! Y nos enfrentaremos a la temida pecera. Síguenos en Twitter y Facebook. Síguenos en Twitter y Facebook.
Síguenos, Twitter y Facebook. ¿Con esto se endereza? Sí, sí, hombre, porque, sí. Porque me hace falta, ¿eh?